Pues venga. Muy buenas noches. Hoy ya vamos con la sesión 5, en el cual vamos a trabajar el plan de empresa. ¿De acuerdo? Esta es una sesión pues, bastante importante a nivel de lo que tenemos que hacer para dejarlo un poquito todo documentado. En la introducción os decía, claro, si tú no tienes un plan, no sabes a dónde vas. Como no tienes que tener un mapa. Luego, si tienes incidentes por el camino, pues ya tratarás de solventarlos. Pero como mínimo, tenemos que saber el destino, con qué contamos. A ver, nadie se le ocurriría ir a la selva, en medio de la selva, pues sin ir sin vacunas, sin llevar ropa adecuada, calzado adecuado, sin llevar, tener sabiendo dónde están los sitios para tener los víveres, las ciudades más importantes, los pueblos en los que te puedes conseguir agua, etcétera, etcétera. Entonces, en una empresa pasa absolutamente lo mismo. Si no tenemos lo que le llaman un roadmap de nuestras actuaciones para saber que refleje nuestros objetivos y la meta que queremos conseguir, pues lo tenemos como bastante mal para que nos funcione. La gente que monta una empresa ya, pero la has diseñado, la has conceptualizado, te has preocupado de los recursos. Bueno, no, a ver qué sale. Bueno, también es una opción, ¿eh? Pero bueno, tiene más posibilidades de fracaso que no otra que esté un poco mejor diseñada, ¿de acuerdo? Muy bien, pues me he ido de madre aquí, yo, como dirían por ahí. Vale. Hay aquí un señor que se llama Herb Kelleher, ¿vale? Que fue el presidente durante muchísimos años de una compañía de Southwest Airlines, que yo esta frase la tenía dibujada, bueno, escrita en la oficina, ¿vale? Porque me gustaba un montón, ¿no? Y este hombre fue un poco revolucionario en su momento, digamos que es el conceptualizador de lo que serían las empresas low cost o las aerolíneas low cost en un mercado en el que solo había aerolíneas de bandera en Estados Unidos. Revolucionó el sector, pero de una manera en que el precio era muy importante porque redujo mucho los precios, pero siempre con una obsesión por la atención al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre, una de sus frases más célebres es, y que yo lo conocí por la frase, en otro libro de otro gurú que se llama Tom Peters, y citaba a este señor, ¿no? Entonces esa frase me gustó. Yo tenía una época que lo que hacía era apuntarme frases de este tipo positivas, frases inspiradoras, y esta me gustó un montón, ¿no? Tenemos un plan estratégico y se llama hacer cosas. ¿Por qué os pongo esto aquí? Pues porque yo también he visto que está muy bien lo del plan, lo que os he explicado, pero la realidad es que muchas veces tampoco sabes exactamente qué hacer. Es decir, podemos saber que queremos ir de aquí a San Francisco, pero no sabemos cómo ir, si vamos a coger un avión o vamos a ir mejor ir en barco porque llevamos mucha carga, o vamos a vamos a ir en velero porque no queremos contaminar. Es decir, que hay que ir haciendo las cosas a medida también que nos van ocurriendo, tener cierta flexibilidad y cierta frescura en el proceso de las empresas. Os pongo un ejemplo muy sencillo con la nuestra. Nosotros cuando montamos la primera empresa de software en el 98, nuestro plan estratégico, porque lo escribimos, porque tuvimos que hacer toda una memoria de proyecto para presentar, para que nos capitalizaran el desempleo, para poder recibir nuestro paro de una única vez, juntarlo todos los 7 socios y con eso hacer todas las inversiones necesarias. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que nosotros hicimos una memoria. Nuestra idea original era utilizar la tecnología que en aquel momento era como si fuera ahora la inteligencia artificial en estos momentos, ¿no? Utilizar Internet para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Esa fue nuestra visión que nos movió a trabajar y a constituir la empresa. ¿Qué pasó en el primer y el segundo año? Pues que afortunadamente tuvimos éxito, ¿vale? Tuvimos éxito, presentábamos proyectos, el tema funcionaba, pero el foco que eran las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿qué proyectos tuvimos? ¿Quién nos compraba los proyectos de Internet, intranets, comercio electrónico, centrales de reservas para hoteles, cualquier cosa que os podáis imaginar? En aquel momento había que hacerla todo a pelo, todo con programación, no había plantillas, no había nada, ¿de acuerdo? No había software as a service, no había nada. Todo esto había que desarrollarlo todo a pico y pala, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues el enfoque nuestro en las pymes, y aquí vamos trabajando para multinacionales, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Bueno, ni tan mal no, porque
nosotros pensábamos llegar a muchas pymes y hacer muchos trabajos y resulta que lo que nos entraban eran proyectos muy grandes, con lo que nos tuvimos que cargar de una cantidad de desarrolladores, de programadores de diseño gráfico muy importante. Que al final, cuando hacíamos los proyectos, porque tampoco teníamos, sabíamos de qué iba el tema, porque habíamos estado trabajando previamente en ellos y habíamos tenido relaciones, pero no sabíamos que la dimensión fuera tan grande, es decir, que los que nos iban a comprar tenían un tamaño desproporcionado. Empezamos a trabajar para Solvay, para Roche, para Frigoscandia, para un montón de empresas grandes que nosotros, nuestra intención era trabajar para empresas pequeñitas, ¿de acuerdo? Entonces, empiezas, te aparece tal, te tienes que adaptar, te tienes que tal, y te adaptas a la demanda. Y siempre vigilando que la demanda, el exceso de demanda no te mate. ¿De acuerdo? Hay que tener también mucho cuidado porque se puede morir, en la frase típica de morir de éxito también pasa. ¿Por qué? Porque no has calculado bien los recursos, no has calculado bien la financiación, porque cuando trabajas con estas empresas, pues ellos te pagan como les da la gana, a 3 meses, a 4 meses. Si no tienes unas buenas pólizas en el banco que te financien esas facturas o un buen tipo de factoring o lo que sea, pues vas a tener problemas, ¿de acuerdo? Esta es simplemente para introducir esta frase que a mí me gusta tanto de este señor que fue totalmente disruptivo en su sector, ¿no? Y otra frase que tiene él es que el hecho de no anunciar tu plan no significa que no tienes uno, ¿vale? Entonces, no, la frase es, el hecho de anunciar tu plan no significa que tienes uno, ¿vale? Si el hecho de anunciar tu plan, aquí me he liado, pero bueno, la frase luego la reviso, pero es, el hecho de anunciar tu plan no significa que tienes uno. Es decir, hay muchas empresas que lo que hacen es, digamos, anunciar que tenemos un gran plan, tenemos una gran visión y tal, pero luego en el fondo no tienen todo el conjunto de acciones que tienen que hacer para desarrollo. Es como mucho marketing que se dice, mucha paja, pero poca chicha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces él decía, realmente pues tenía un plan que llevó a ser a Software Airlines a ser una de las compañías aéreas de Estados Unidos más importantes. Pensar que en aquel momento empezó a operar con 3 aviones, como así fue en su momento Vueling, y todas las aerolíneas intentaron cargárselo. Es decir, con todo el poder que tenían las aerolíneas, intentaron cargarse a este hombre y con todo eso consiguió superarlo y ahora tienen Southwest, creo que llegó a tener una flota de más de 1000 Airbus, o perdón, más de 1000 Boeings, más de 1000 aviones, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues empezamos ya con la parte en teórica de la sesión, ¿vale? Que sería el plan de empresa. Hay como 9 apartados, ¿vale? Que debería incorporar nuestro plan de empresa, el plan de empresa que vosotros queréis diseñar o que queréis empezar a pensar. A ver, tampoco hace falta aquí hacer un doctorado sobre el plan de empresa, pero bueno, cuanto más detallado, más específico tengas, más hayas pensado en las cosas, pues mejor. Os he dejado como siempre la fuente de dónde he sacado esta información, ¿vale? Evidentemente sobre temas de empresa, pensad que hay mucha cosa escrita, muchísimos libros, afortunadamente, ¿no? Entonces, las fuentes, no vamos a inventar nada, ojalá fueras un gurú y establecieras unos precedentes, pero todo el mundo va construyendo sobre lo que otros han hecho, ¿vale? Por lo tanto, este resumen del plan de empresa está súper bien, yo creo que está súper bien esos 9 puntos y aquí os dejo de dónde lo he sacado, ¿de acuerdo? Bueno, pues el plan de empresa es un documento que básicamente resume toda la información relevante para la puesta en marcha del negocio. ¿De acuerdo? Es nuestro punto de partida. ¿De qué consta? Pues de un resumen ejecutivo en el que vamos a recoger pues, los otros 8 puntos. Vamos a hacer un resumen para que alguien que lo tenga que valorar, ¿vale? Imaginaos que tenemos que presentarse una empresa de capital riesgo o algún inversor, pues bueno, para que vea si ya en la primera página ya no le interesa, pues apaga y vámonos, ¿vale? O, hay veces también, ayer también vi una entrevista, por ejemplo, que había una agencia de estas de capital riesgo que el de Globo fue a presentarle el proyecto y le dijeron que no, ¿vale? Historias de estas, de emprendedores, de éxito rotundo, que le han dicho que no 25.000 veces antes de arrancar, podéis encontrar, hay libros y libros y libros. Yo tuve la suerte de estar en la sede de Starbucks, creo que fue en el 2001, en Seattle, y nos atendió el CEO de Starbucks, que es Howard Schultz, que ahora ya no está en la compañía, pero que fue digamos, el fundador del concepto
Starbucks, y él dijo que presentó su proyecto de empresa, su plan de empresa, se lo presentó a más de 250 empresas de capital riesgo. Él venía del mundo financiero, tenía mucha experiencia en el mundo financiero, se encontró un tostadero de café como si fuera, no sé, a ver, deciros, un tostadero aquí, se me ocurre, no sé, Tupinamba o cualquiera de estos de aquí que venden café en el mercado. Ellos eran obsesos de la calidad en el café. Estuve investigando durante más de un año cómo se hacía el café en Italia y volvió a Estados Unidos con la visión del café exquisito italiano y dijo, pues esto lo vamos a hacer en Estados Unidos. ¿Qué le dijeron allá? Dice, estás loco, ¿cómo vas a vender café aquí si el café lo regalamos? ¿De acuerdo? ¿Cómo vas a cobrar $3 por un café cuando el café aquí te lo ponen en la mesa con la comida gratis? ¿De acuerdo? Porque evidentemente el café americano que te ponen en la comida no tiene nada que ver con un espresso italiano. Entonces, su obsesión fue esa, de traspasar esta idea del café italiano y llevarla a Starbucks. Evidentemente, a lo mejor para un italiano Starbucks le parece una blasfemia, pero en Estados Unidos el concepto triunfó, aparte de otras muchas cosas que incorporó Howard Schultz en el tema de sus establecimientos. Fueron los primeros en ofrecer wifi gratuita, tuvieron, por ejemplo, fijaos que fueron los primeros en prohibir fumar en los establecimientos, no por normativa legal, sino que prohibieron fumar para que no se mezclara el tabaco con el olor del café, para que no afectara a la pureza del café. No hay ninguna mesa que sea cuadrado en Starbucks, por ejemplo, todos son cantos redondos. Fijaos que las lámparas siempre son lámparas de vitrales, porque en Seattle hay una industria muy importante del tema de vitrales, de estos que se ponen en las catedrales. Entonces, la música es súper importante porque Seattle también es la cuna de grupos súper importantes como Nirvana, hay una cultura, hay el Museo del Rock allí. Entonces, pensad que este señor Howard Schultz lo tenía muy claro, muy claro. Tuve la suerte de escucharlo. Yo en aquel momento fui a Estados Unidos a buscar capital riesgo, también capital para nuestra empresa. Y yo pensaba que había hecho mucho, que había visitado 3 empresas, 4 empresas de capital riesgo. Me habían dicho que no, evidentemente, lo que te dice una empresa de capital riesgo te dice, bueno, muy bien, Josep, este resumen ejecutivo está muy bien, digo, pero cuando facturéis lo que dice aquí, vienes otra vez a verme, ¿de acuerdo? Entonces, a la Schultz le había pasado 250 veces y a mí solo me había pasado 3. Y eso me dio fuerzas pues, para seguir trabajando y seguir intentándolo, ¿de acuerdo? Tanto el resumen ejecutivo es muy importante y no os tenéis que preocupar pues cuando hacemos la presentación de empresa para buscar nuevos socios, para buscar financiación o para lo que sea, porque a veces los bancos incluso también nos lo pueden pedir, pues que nos digan que no, ¿vale? A estas cosas. El segundo punto importante es la misión, la visión y los valores. ¿Qué misión tenemos en la empresa? A lo mejor nuestra misión es pues, salvaguardar el medio ambiente. Nuestra visión es ser líder mundial en el sector de la aviación. Nuestros valores pues, bueno, son de responsabilidad social corporativa, respeto de los empleados, lo que digamos, tengamos como valores, ¿de acuerdo? El punto número 3 es la descripción del bien o servicio. Aquí vamos a describir lo más detalladamente posible qué bien o qué servicio vamos a ofrecer, ¿de acuerdo? El cuarto punto, el análisis del mercado. Es decir, ¿cómo está el mercado? Yo ya os expliqué aquella anécdota cuando nosotros lanzamos un software. Primero hay que mirar qué softwares hay y qué precios está ofreciendo el mercado, qué características, ¿de acuerdo? Cuando, evidentemente, no sé, Tesla probablemente no debió ser el primer coche eléctrico del mundo, pero debió ver que se debían reír de él cuando dijo voy a ser líder mundial en coches eléctricos. Pues bueno, porque no había un mercado, no había nada, pues él vio esta tendencia, la aprovechó y su análisis del mercado fue, como no hay nada, pues yo lo voy a petar, ¿de acuerdo? Estrategias de marketing, el quinto punto, dice, ¿cómo voy a dar a conocer el producto? Luego profundizaremos en cada una de estas, ¿eh? El plan de operaciones, ¿qué plan tengo yo para todo? Plan logístico, plan de todo lo que yo necesito de producción, si te tengo que producir el producto, o de distribución, o de compra, lo tengo que tener todo realmente planificado y los proveedores listos para darme servicio y para que yo pueda tirar adelante el proyecto. La parte de recursos humanos que es básica, ¿de acuerdo? Si yo no tengo las personas o las tengo que subcontratar o tengo que contratarlas
directamente que formen parte de la plantilla cuál es mi filosofía, ¿no? Hay empresas que lo subcontratan todo, ¿vale? No pasa nada, si tú lo puedes hacer y lo subcontratas todo, también es una manera de estar... No es que sea más barato a veces, pero sí que te ahorras muchos quebraderos de cabeza y también te adaptas a las circunstancias de la producción. Entonces, tener un buen socio de recursos humanos está súper bien. Yo, por ejemplo, en mi empresa utilizo muchas veces a Randstad. ¿Por qué? Pues inicialmente me interesa contratar perfiles que a lo mejor, si no se adaptan, luego yo los voy a tener que despedir, pues con una empresa de trabajo temporal, esa parte la suples. Y luego muchas veces lo normal es que nos quedemos a esa persona, pero en la primera fase inicial prefiero hacerlo con una empresa de recursos humanos que me hace toda la parte de selección, me hace la preselección, luego decido yo, pero me hace la preselección, yo no tengo que estar buscando candidatos en el LinkedIn, me traen 2 o 3 personas, sobre esas 2 o 3 personas, si me gusta alguna, ya profundizo, y si no me gusta ninguna, me envían 3 más, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de recursos humanos también tienes que tener muy claro cómo lo quieres llevar. El plan económico financiero, súper importante, saber qué te va a entrar de caja, qué te va a salir, qué inversiones tienes que hacer, si te vas a tener que tener un préstamo a medio o largo plazo, si te va a entrar capital de capital riesgo y en qué fase te va a entrar, ¿vale? Porque el capital riesgo está muy bien que te entre dinero, pero ¿cuándo te va a entrar? ¿Vale? A lo mejor te dice, mira, te voy a meter 1.000.000 este año y 1.000.000 el siguiente, pero ¿y si quiebra la empresa de capital riesgo? ¿Vale? Que eso ya os lo he explicado alguna vez, que ha pasado, tengo un amigo que le pasó, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con el tema de la financiación y hasta dónde, qué recursos tenemos y cuánto tiempo vamos a estar sin generar caja. Ayer me encontré un amigo, por ejemplo, que me explicaba de una empresa china que va a sacar coches eléctricos de lujo, que dice que llevan 9 años sin vender un coche. Bueno, pues estos tienen un plan económico financiero que se pueden permitir el lujo de tener 9 años sin ningún tipo de ingreso proveniente de clientes del mercado. ¿Vale? Y luego el análisis de riesgo, es decir, ¿qué puede pasar? Evidentemente puede pasar de todo, ¿vale? Si, en qué zona estás, si tienes riesgos geopolíticos, si tienes, mira, por ejemplo, evidentemente lo de Rusia, la guerra de Ucrania, no lo podía prever mucha gente, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú tienes un negocio en Rusia y ahora estás dentro de todo el tema de sanciones, pues olvídate del mercado ruso, ¿vale? Te van a hacer salir casi por un tema moral y de valores. No es que no puedas vender, es que está muy mal visto que tú vendas en Rusia, ¿vale? Entonces, mucho ojo a todo el tema político, mucho ojo a todo el tema, sobre todo también de regulaciones, mucho cuidado con las regulaciones porque te pueden hundir un negocio en un momento. El otro día también con un amigo me explicaba que, claro, ahora los VAT, los tipo teletax se van en los coches, eso tenían casi una base instalada de 500.000 teletax en toda España. ¿Qué pasa? Que al desregularizarse todas las autopistas, ¿vale? ¿Qué le pasa a la empresa de VAT? Pues que ya no tiene clientes. Solo quedamos los tontos que pagamos en los túneles entre Sitges y Barcelona, ¿de acuerdo? Y no sé si hay algún gallego más por ahí, alguna autopista suelta por el medio que paga los peajes y tienes la comodidad de eso. Evidentemente, ¿qué tienen que hacer? Espabilar, buscar nuevas funcionalidades para ese producto, que puedas entrar en los parkings sin tener que ir a pagar con el ticket, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay riesgos, ¿vale? Y esos riesgos está interesante que los analicemos. Si los vemos a primera vista, pues ojo. Si no, hay algunos que no son prevenibles, como la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? O un conflicto de estas características, ¿no? Pero bueno, está bien pensarlos porque toda nuestra inversión se puede ir al garete. Muy bien, pues vamos por el primer punto, ¿de acuerdo? El resumen ejecutivo. Yo creo que con toda la introducción que os he hecho, casi os lo he explicado todo, ¿no? Pero vamos a darle un pequeños detalles aquí al tema del resumen ejecutivo, ¿no? Que tiene que figurar al principio del plan y debe elaborarse al finalizarlo. Digamos, es la última página que hacemos cuando tenemos todo el resto, cuando tenemos todos los elementos, en base a todo lo que hemos identificado, pues lo ponemos allí y evidentemente vamos a poner los 8 puntos de los cuales hemos estado hablando, ¿de acuerdo? La misión, la visión y los valores, ¿vale? Pues aquí se pone, sobre todo las empresas, todas las empresas y las normativas internacionales como la ISO y tal, hacen mucho hincapié también en el concepto de misión, visión y valores, ¿de acuerdo? Y tienes que definirlos, ¿vale? O en las políticas estas de FQM de calidad, de temas de autoevaluación, porque es muy importante porque es lo que tú vas a transmitir al mercado. Hoy en día, por ejemplo, una empresa
que no transmita al mercado, que es una empresa ecológicamente responsable, medioambientalmente responsable, con temas de políticas de género suficientemente bien expresadas. Es decir, todo esto tienes que tenerlo muy claro porque si no el mercado te va a juzgar, ¿de acuerdo? Y entonces estos valores, esta misión, esta visión, hay que explicitarla lo máximo posible. Hay algunas cosas pues, que son modas, ¿de acuerdo? Y hay otras que van entrando, ¿de acuerdo? En la parte de emisión. Pero incluso pongamos una petrolera, pues ¿dónde se tiene que meter ahora? Pues en proyectos de sostenibles, de energías renovables, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que salir del negocio del petróleo porque está condenado, digamos, la sociedad ha condenado al petróleo, ¿no? La descripción del servicio, intentar detallarlo al máximo, ¿vale? Describir súper bien el servicio que queréis ofrecer. Que resulta que os pasa como a nosotros, que vais orientados a, en este caso iría más en el caso del cliente, de la orientación al cliente, ¿no? Pero el producto también, es decir, nosotros pensamos hacer webs pequeñitas para ayudar a pequeñas empresas y nos tuvimos que enfrentar a proyectazos de desarrollo espectacular. Es decir, tuvimos la capacidad para enfrentarnos y para hacerlo, pero podíamos haber muerto perfectamente en el intento. Entonces, y además, no es que no quisiéramos trabajar para las pymes, que no era nuestra intención, es que las pymes no nos contrataban porque no tenían dinero. Entonces, a lo mejor es que hicimos un mal diseño de la investigación del mercado, ¿de acuerdo? No preguntamos suficientes, nos dejamos llevar por nuestra intuición y por pensábamos que el negocio estaba en las pymes, es decir, y donde estaba realmente el negocio, el dinero para el desarrollo, era realmente en las grandes empresas, ¿no? En ese estudio de mercado, claro, se podéis hacer varias cosas, o lo hacéis vosotros, ¿vale? O lo encargáis, ¿vale? A veces encargarlo va bien, porque una persona externa te puede dar una visión completamente diferente, pero completamente, absolutamente diferente de lo que tú tienes. Y te puede estar avisando de algo que tú no habías percibido respecto al precio. A lo mejor dices, no, vamos a vender muy barato. Y dice, ¿dónde vas? Pues si es que no hay nadie que esté vendiendo en el mercado, pues pon un precio más elevado, ofrécelo, te permitirá ofrecer un producto de mayor calidad, te permitirá ofrecer a lo mejor gastos de envío gratuitos, etcétera, etcétera. Entonces, no quemes el precio del producto antes de tiempo, ¿no? Entonces, todo el análisis del mercado, que pueden ser barreras de entrada, competidores, clientes potenciales, proveedores, productos sustitutivos al que estás haciendo, todo eso está muy bien tenerlo en cuenta y si nos lo pueden hacer desde fuera, pues mucho mejor. Antes había agencias y las hay ahora, que tú antes de hacer un lanzamiento de producto hacen test. Es decir, se estaba muy de moda. Yo cuando estudiaba empresariales, lo que hacen las empresas grandes es, por ejemplo, probar un producto en una región muy controlada. Estaba muy de moda utilizar Zaragoza porque era el tipo de ciudad perfecta, con el volumen de población perfecta para sacar conclusiones de estudios de mercado. Entonces querían lanzar un yogur nuevo, lanzaban primero en Zaragoza, veían cómo funcionaba en Zaragoza, en qué sitios se vendía más en grandes superficies, en supermercados, en el concepto un poquito más de tienda pequeña, etcétera, etcétera, y a partir de ahí hacen el lanzamiento a nivel global, ¿de acuerdo? A nivel de España o a nivel de Europa. Luego esto es a mí de lo que más me gusta, porque yo fue lo que estudié, el tema marketing. En mi época en la universidad se llamaba reconocimiento, clasificación y valoración de productos, ¿vale? Y una de las cosas primeras que empezamos eran las 4 Ps del marketing. Las 4 Ps del marketing son el precio, la promoción, el producto y el placement, que sería lo que sería el concepto de distribución. En castellano no queda bien porque la P se convierte en D, pero en inglés queda perfecto. Son las 4 Ps del marketing. Y esto es muy antiguo ya, ¿vale? Pero sigue teniendo, yo creo que sigue teniendo validez. Hay un libro muy de temas de marketing muy técnico, es el Philip Kotler, ¿vale? Que lo escribió Philip Kotler, sobre marketing, ¿vale? Entonces eso era la Biblia del marketing. Hoy en día, pues es una Biblia, ¿vale? Digamos, está un poco como anticuada porque nos tenemos que enfrentar, el marketing ha evolucionado tanto que hay tantas líneas de marketing, digital marketing, el tema de valoración de los clientes, de análisis en los puntos de venta, etcétera, etcétera. Hay tantas técnicas de marketing que casi es un mundo
para cada una de esas especialidades. Tantas tipologías de posibilidades de distribución, ¿de acuerdo? Canales como Internet, canales directos, canales indirectos, network marketing, solo vendan grandes distribuciones, venta directa de la empresa con el cliente final, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, la combinación de las 4 políticas de marketing, de producto, precio, distribución y promoción, se le llama marketing mix. Yo siempre lo comparaba con el hecho de hacer una paella, ¿no? Si a todos los que estamos aquí nos dieran los mismos ingredientes, los mismos, ¿vale? Para hacer una paella, ¿vale? Yo os digo que no habría ninguna de las paellas que hiciéramos que sabrían igual, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta porque también la combinación de las políticas de marketing hace sacar estrategias de marketing completamente diferentes. ¿De acuerdo? Y yo siempre le decía marketing paella porque eso sí que es un concepto mío, ¿eh? No creo que pase a la posteridad, pero el tema de la combinación de las políticas de marketing es muy específico de cada director de marketing y de cada empresa. El plan de operaciones. Bueno, este es un tema, pues bueno, pues qué procesos vas a utilizar para producir el bien, si lo vas a producir en una planta de producción aquí en un polígono en Zaragoza o si lo vas a producir en China y te lo van a traer en containers y vas a tener que esperarte 3 meses para que te lo legalicen y pueda entrar. Luego la normativa legal o vigente, cómo la vas a superar, los transitarios, etcétera, etcétera. Es decir, cómo vas a distribuir el producto a nivel interno. Bueno, no es lo mismo un producto de farmacia pues que un producto, que un juguete, ¿de acuerdo? Y tendrás que tener en cuenta pues las regulaciones, etcétera, etcétera. Y todo eso te va a afectar a tu plan de operaciones logístico, almacenes, etcétera, etcétera. El plan económico financiero, lo que os explicaba antes, básicamente tenemos que hacer números, ¿de acuerdo? Yo me hice con mi Excel ahí, mis proyecciones de tesorería, de todo lo que tú quieras y tal. Luego la realidad no tiene nada que ver con lo que te pasa. Es decir, imagínate que yo estaba pensando hacer facturitas pequeñas de webs de en aquel momento, pues a lo mejor 500, 600 euros, porque si fueran 1000, y cuando acabamos haciendo proyectos de hasta 80 y 90.000 euros, evidentemente muy alargados en el tiempo, porque había que producir muchísima cosa, hay que hacer muchos análisis, mucho desarrollo, pero no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Ni cómo financias todo eso, ni con el nivel de recurso humano que tienes que tener para producir todo eso, ¿vale? Entonces, el plan financiero, bueno, pues que inicialmente que intente recoger todo eso y luego tener la habilidad y la capacidad para cambiarlo y buscar los instrumentos nuevamente bancarios o de mercado, ¿vale? Que puedas tener. Sabéis que en financiación hay muchas opciones. Tenemos el Friends and Family típico de ir a buscar financiación pues, con amigos y familia. Podemos ir a las entidades financieras. Evidentemente, las entidades financieras, si no tienen histórico tuyo, no te van a dar nada, ¿vale? A no ser que los tipos de interés te cobren un dinero increíble por la financiación, que te puede llevar también a ahogar a la empresa si no tienes unos buenos márgenes, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel de factoring es cuando una empresa lo que hace es coger una factura y la empresa no te la paga, pero el banco te la avanza porque tiene buena referencia de ese cliente, entonces te descuenta un 3%, un 2% o lo que sea a nivel de interés del mercado. Pero tenéis que conocer los instrumentos financieros, igual que conocéis las condiciones de vuestra tarjeta de crédito, ¿vale? Que si no se paga, pues a lo mejor tienes que pagar un 25 o un 30% por el descubierto, ¿vale? Entonces, todo eso tiene que estar pues bien definido lo máximo posible. A mayor complejidad del proyecto, pues hay que tener más herramientas. Nosotros utilizamos una de una empresa que se llama Finergia, que la estamos implementando, ¿vale? Pues que tiene control de tesorería, ya se conectan directamente a los saldos bancarios, tienes una especie de conciliación de todos los movimientos de entradas y salidas. Ahora ya se podrán entrar todas las facturas de contabilidad en el momento que van directamente contrastadas con el presupuesto que tú has planificado en el primer año. Ya, si os interesa este tema, pues si hablamos un poquito más de tema financiero, pues un día os la enseño, ¿vale? Para que veáis un poco toda la versatilidad. Automáticamente te genera pues ya los balances, las comparativas de la evolución histórica de todos los ejercicios de tu empresa. Evidentemente aquí estamos hablando de montar una, no estamos hablando de una que ya está montada y que tienes una evolución, de ver los ratios
digamos, principales, más importantes, que indican qué salud tiene la empresa, ¿de acuerdo? Primero estamos hablando del arranque, en esta fase estamos hablando de arranque, no estamos hablando, digamos, de una empresa ya un poco consolidada que tenemos que ver cómo va a sobrevivir o cómo va a evolucionar a través de los indicadores de las ventas, de los ratios financieros, de solvencia, de resultados, de EBITDAs y cosas de estas, ¿de acuerdo? Y lo que os explicaba el análisis de riesgo, hay que tener, bueno, pues mucho cuidado con este tema. Hay muchos riesgos, pueden ser comerciales, legales, operacionales, económicos, etcétera. Riesgos laborales, ¿vale? Te pueden hundir la vida por un tema de riesgos laborales. Si haces una actividad que supone un riesgo muy importante para los trabajadores, mucho ojo, ¿vale? Porque tiene responsabilidad penal incluso, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, se ha complicado mucho el tema empresarial. Ahora no hay riesgo económico, es que puedes acabar en la cárcel si no lo haces bien, ¿de acuerdo? Y si no tienes todas las prevenciones, no es lo mismo haber tomado todas las medidas y que haya un accidente que no hayas tomado esas medidas, ¿de acuerdo? Evidentemente, para un juez la diferencia es muy importante, que tú hayas hecho todo el programa de riesgos laborales, etcétera, etcétera, y haya un accidente, a que no tengas ni programa de riesgos laborales ni se le espere. ¿De acuerdo? Entonces, acordaos ahí que ahora hay responsabilidades penales en el ejercicio de la actividad empresarial. Y ya hemos acabado sobre el plan de empresa y os voy a recomendar el libro de Gerd Kelleher, en el que se explica todas las batallitas que tuvo que superar este hombre para hacerse un hueco en el mundo de las aerolíneas americanas, y que fue la inspiración para todas las empresas low cost. Probablemente hoy no existiría ni Ryanair, ni las otras operadoras, ni Vueling, ni todas estas, si este hombre no hubiera roto literalmente el mercado americano, ¿vale? Sí, ahora he hecho una innovación que en la diapositiva que os he pasado, aquí podéis hacer link de compra directa, os lo pongo como ejemplo de que esto, si alguien compra este libro, automáticamente es un programa de afiliación de Amazon, ¿vale? Y eso me generaría a mí un ingreso. No lo he puesto como ejemplo para que veáis qué se puede hacer con cómo generar ingresos extraordinarios, ¿vale? No pretendo que compréis el libro aquí, me da igual directamente, ¿vale? Pero que sepáis que tenemos la posibilidad de utilizar ingresos extraordinarios asociados a nuestros conocimientos, ¿de acuerdo? Evidentemente nadie se va a hacer rico vendiendo libros de un programa de afiliados de Amazon, a no ser que tengas una gran audiencia y tengas una gran capacidad de recomendación, que por ahora no es mi caso, ¿de acuerdo? Y nada, recordaros que tenéis el canal de YouTube, ahí tenéis todos los contenidos, pues si os habéis perdido alguna de las sesiones o lo queréis recomendar a algún amigo, etcétera. De todos estos contenidos durante todo el mes de febrero estarán en abierto, luego ya veremos qué hacemos con ellos, ¿vale? Y luego en la siguiente sesión volveremos a abrir a seguir con los contenidos, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que si no os habéis suscrito al canal, os suscribáis. Yo recuerdo mi objetivo de llegar a 1000 suscriptores, así que tenéis amigotes, le habláis del canal y yo encantado a ver si consigo los 1000 suscriptores, a ver en cuánto tiempo lo consigo. Me he planteado hacerlo a finales de año del 2023. Y nada, aquí tenéis, si alguien quiere la presentación del curso, se la puede descargar también en el folleto. Si le enviáis a alguien la sesión esta, el PDF, pues que sepa que también los tienes aquí. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana, ¿vale? Que ya habremos hecho un pequeño cambio de horario. Y ya está. Muchísimas gracias y hasta la próxima.